incumplimiento del convenio. Tenemos unos aseos deplorables, nos están sancionando continuamente y están incumpliendo el convenio que firmamos hace pocos meses. Asimismo, nos solidarizamos con la jornada de lucha de los sindicatos de clase, con los trabajadores y trabajadoras del País Vasco que están en huelga, con los trabajadores y trabajadoras griegos, con el pueblo griego en general, y asimismo denunciamos todo lo que pasó ayer por la noche en la gente que rodeó el Congreso, cómo los apalearon como si fueran perros. Ahora pasaré a leer un comunicado. Declaración del sindicalismo de clase y combativo aragonés. En estos momentos estamos asistiendo a un proceso acelerado del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, así como a una pérdida creciente de derechos y libertades. Para ello se está utilizando el instrumento de la deuda pública con la finalidad de deteriorar y privatizar todo el sistema público. Las políticas llevadas a cabo por los gobiernos del PAR, PP y PSOE nos han conducido a esta situación de emergencia social. Por tanto, desde el sindicalismo aragonés de clase y combativo no vamos a propiciar el apuntalamiento del sistema capitalista con parches o medidas parciales. Antes del contrario, nos pronunciamos por la lucha y la movilización como elementos fundamentales de la transformación social frente a las imposiciones de la Troika, FMI, BCE y Comisión Europea, y a las políticas de los gobiernos españoles y aragoneses que de rodillas las asumen y nos las imponen. Perdón, que estoy un poco nerviosa. Continuamos oponiéndonos a las políticas sindicales de concertación social, representadas, entre otros, por las burocracias dirigentes de comisiones y UGT, que tan desastrosas consecuencias han traído durante años para la mayoría de la población. El referéndum no puede ser utilizado como elemento retardatario ni manera de cambio de una futura y necesaria huelga general, ni como un instrumento de desmovilización, ni mucho menos para solicitar un gobierno de concentración español. La voluntad popular está sobradamente expresada en las movilizaciones y en las calles. Nos oponemos a la subida del IVA, que de manera especial castiga a la población, cuya totalidad de los ingresos está destinada al consumo de alimentos básicos. Denunciamos que el dinero destinado al rescate del sistema financiero se haga a costa de los contribuyentes, incluso por encima de lo presupuestado para los servicios públicos, tal como acordaron el PSOE y PP españoles con la reforma constitucional de hace un año, y fue respaldado por el cómplice gobierno de Biel y Rudy en nuestra tierra. Asistimos a una monumental estafa que debería tener consecuencias de enjuiciamiento y cárcel a los culpables de esta situación. Exigimos una auditoría de la deuda. Desde el sindicalismo de clase y combativo apoyamos los procesos asamblearios y las luchas impulsadas por las plataformas ciudadanas que defienden valores solidarios, proposición al actual sistema capitalista y de construcción de un nuevo modelo social, político y económico, al servicio de los intereses generales y cercano a las realidades de los pueblos. Contra el miedo hay que responder con la unidad y la lucha. Consideramos imprescindible proponer de forma coordinada en todo el país un calendario de movilización permanente que tienda a unificar las diversas luchas, a recoger las propuestas hechas desde los movimientos de base y asamblearios y, en definitiva, a crear condiciones para una nueva convocatoria de huelga general, cuyo horizonte situamos antes de la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado. Para ello, convocamos para el día 26 de septiembre una jornada de lucha en todo Aragón, y para ello hemos impulsado asambleas, paros, manifestaciones que además debaten sobre la convocatoria de una huelga general. Exigimos la derogación de todos los decretos, reformas laborales y recortes salariales, recortes en sanidad, en educación, servicios sociales, medidas fiscales, derechos vulnerados de las personas inmigrantes.
por considerar que atentan contra los derechos y libertades de la clase trabajadora y de la sociedad en su conjunto y benefician en exclusiva a los poderes económicos. La defensa inequívoca de los servicios públicos es una garantía del mantenimiento de los derechos de la ciudadanía. El sindicalismo de clase y combativo que representamos apoya la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la minería, del transporte, del campo andaluz, derogación de la exigencia de las 35 peonadas para cobrar el subsidio, así como la huelga general convocada en Euskal Herria por la mayoría sindical, el sindicalismo de clase y combativo y los movimientos sociales. No podemos olvidar tampoco a la clase obrera griega, que continúa en su tenaz lucha, que es la nuestra, mediante una nueva huelga general. Por todo ello, planteamos no pagar la deuda ni sus intereses. Exigimos una auditoría de la misma y penas de cárcel para los culpables. Exigimos la nacionalización de la banca privada y la creación de una banca pública aragonesa bajo control democrático. Nos reafirmamos en el no a la OTAN y a la Unión Europea. Rechazamos rotundamente las medidas represivas que de manera creciente se vienen tomando contra los activistas sociales, políticos y sindicales que se oponen a las medidas del gobierno español. Derogación de la reforma laboral y contra los recortes salariales. Implantación del marco aragonés de relaciones laborales. Negativa a seguir solicitando dinero para dedicarlo al sistema financiero. Defensa de los servicios y empresas públicas, así como tierras públicas y otros bienes. No a su deterioro ni a su privatización. Paralización inmediata de todos los macroproyectos ecocidas. No a los pantanos de Yesa, Piscoarrós y Mularroya. Caminando hacia la soberanía energética y alimentaria. Persecución del fraude fiscal. No a las amnistías. Por la igualdad de derechos de los inmigrantes. Contra la exclusión social y la pobreza. Que las clases populares tengan acceso garantizado a alimentos, agua, medicamentos, sanidad, libros, educación y cultura y vivienda. Dimisión del gobierno español y del aragonés, así como de cualquier otro que esté al servicio de la troika por ser ilegítimos, ya que sus medidas atentan contra los intereses generales de la población. Construcción mediante la democracia directa de una alternativa social y política que defienda los intereses de las clases populares aragonesas, incluyendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por todo ello, llamamos al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, personas en paro, pensionistas, estudiantes, colectivos de desahuciados, inmigrantes y componentes de movimientos sociales para que participen en la jornada de lucha convocada por el sindicalismo de clase y combativo para el día 26 de septiembre, en pro de la convocatoria de una huelga general. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha!